pero también en la forma en la que se agrupa y asocia como a grande escala también. Bueno, entonces, en ese sentido, respecto a esta estructura social, vamos a partir como del núcleo o del nivel más básico de esta estructura social, y aquí vamos a encontrar en el inciso primero a la persona, ¿ya? Y el artículo primero, en su inciso primero, nos dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, aquí lo que hace este artículo es reconocer dos características que son esenciales a la persona y que emanan precisamente de su dignidad. De hecho, la libertad y la igualdad, que son estas características, tienen como fundamento la dignidad del ser humano. Entonces, vamos a comenzar analizando lo que es la libertad, la igualdad y luego el fundamento de ella, que es la dignidad, ¿ya? Entonces, en un principio, respecto a la libertad, ¿qué se entiende por libertad? Bueno, en general, la libertad, a lo menos en nuestra materia, nosotros podemos distinguir que tiene una triple dimensión, ¿ya? Por una parte, la podemos mirar como el libre albedrío, o lo que es la libertad inicial, es decir, aquella que le permite a las personas decidir en general en la vida, tomar decisiones, ¿ya? Básicamente eso es el libre albedrío. Por otro lado, también tenemos la libertad de participación, y que se refiere al derecho de las personas de intervenir en las decisiones del Estado, ¿ya? Lo podemos ver manifestado, por ejemplo, en aquellas personas que tienen ciudadanía y pueden ejercer su derecho a voto, participar en un plebiscito, también respecto a las votaciones, ¿ya? Y pues, en tercer lugar tenemos el tercer ámbito, que es la libertad de exultación, ¿ya? Y que consiste en la posibilidad de lograr el máximo desarrollo integral del ser humano, la mayor realización posible. Pero para que la persona tenga esta posibilidad de tener esta libertad de exultación, es también necesario que el Estado libere a la persona de todas aquellas trabas que pueden impedir al ser humano esta máxima realización. Entonces se entiende aquí que es un trabajo colaborativo entre la persona y el Estado, ¿ya? Y entonces aquí también vamos a ver que la libertad se relaciona mucho con la igualdad, porque en definitiva, para que las personas tengamos libertad y podamos decidir, es necesario que se quite todas esas trabas que provienen de la desigualdad social muchas veces, ¿ya? Y para eso el Estado tiene que trabajar en ello. Ahora, ¿qué manifestaciones podemos encontrar de la libertad en general? Es que, bueno, que claro, efectivamente toda persona tiene la decisión o la posibilidad de decidir lo que puede hacer o no, y esto se relaciona con lo que estudiamos como el libre albedrío, y también una manifestación concreta que podemos encontrar en nuestra Constitución respecto a este principio de libertad, dice relación con el artículo 19, número 2, que consagra la igualdad ante la ley y consagra que se prohíbe cualquier forma de esclavitud o de dominio respecto a otra persona. Entonces existe acá en Chile reconocidamente la libertad de vientre, la libertad de paso, por ende acá en Chile a lo menos no hay esclavos. Y esto es una manifestación de este principio de la libertad, ¿ya? Por otro lado decíamos, este principio de igualdad, que la igualdad en definitiva se trata de que debe existir una equivalencia solo en cuanto a dignidad y derecho. Por ende, no quiere decir que en un sentido material y objetivos todos seamos iguales, ¿ya? No es así, y de hecho tampoco aquí se consagra la idea de una igualdad absoluta. La ley y la Constitución permite que se hagan diferencias, pero aquí el límite en cuanto a estas diferencias está en el tema de la arbitrariedad. Se admiten distinciones, sí, siempre que sean fundadas y traten de, respecto a algunos aspectos que son relevantes para discernir o distinguir, por ejemplo, aspectos que podemos considerar como relevantes para distinguir y que no serían para nada arbitrarios, podríamos entender la diferencia que se hace respecto a la edad, muchas veces que se legisla, por ejemplo, en favor del adulto mayor o de los niños, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas son diferencias que no son arbitrarias, son fundadas, ¿ya? Porque son grupos que se encuentran en una situación quizás más de vulnerabilidad, ¿ya? Lo que también ha ocurrido muchas veces con las mujeres y también se ha legislado en favor de en algunas materias, ¿ya? Entonces, aquí lo que nos plantea entonces la Constitución no es una igualdad absoluta, sino que lo que no se permite aquí es que existan diferencias arbitrarias. ¿Y qué significa que una diferencia sea arbitraria? ¿Qué es ser arbitrario? Arbitrario se entiende como aquella decisión que es antojadiza, caprichosa, totalmente falta de fundamento y de razón, ¿ya? Eso es ser arbitrario y eso es lo que no se permite. Y de la mano con el principio de igualdad va también este principio de igualdad de oportunidades, y que se relaciona aquí y hacemos el nexo con lo que conversamos a propósito de la libertad,
¿ya? De que es necesario la intervención del Estado para que las desigualdades que surgen por circunstancias de hecho y de derecho, que generan obviamente una injusticia social, no existan, o lo menos aminorarla lo más posible para que en el fondo se entienda que todos vamos a iniciar del mismo punto de partida. Sabemos que esto es algo bien ideal porque en la práctica no es así y es bien difícil como lograrlo, pero se entiende que es como ese el norte que debe tener el Estado, ¿ya? Y finalmente, bueno, decíamos que el ser humano tenía la libertad y la igualdad. ¿Por qué? Porque contaba con esta dignidad, ¿ya? ¿Y qué es la dignidad? ¿Qué es la dignidad humana? Bueno, la dignidad humana ha sido un concepto que es bien controversial, porque primero que todo algunos dicen que no se puede definir, que se trata de aquellos conceptos que se conocen como conceptos válvulas del derecho, que en realidad no tienen una definición concreta y que van a quedar abiertos a la interpretación y se actualizan conforme al contexto del momento, ¿ya? Otros así han intentado definirlo, ¿ya? Por ejemplo, otros la definen como aquella condición que poseen todos los seres humanos por las cuales se tornan merecedores de respeto y consideración. Ese concepto se hizo en relación a lo que se entiende en la RAE por ser digno, que es ser digno básicamente es ser merecedor de algo. Entonces, en este caso lo entendemos en ese sentido. ¿Ya? Pero, bueno, toda esta discusión ha venido el Tribunal Constitucional a zanjarlo y lo ha definido como que ha definido en el siguiente término, que la cualidad del ser humano es la cualidad del ser humano que lo hace acreedor siempre de un trato de respeto, porque ella es fuente de derechos fundamentales y de las garantías destinadas a obtener que sean resguardados. O sea, eso se entendería como lo que es la dignidad humana. Ahora, ¿por qué el ser humano tiene dignidad? O sea, ¿de dónde emana esta dignidad? Y aquí tenemos en nuestra Constitución, a lo menos, consagrado y manifestado en el artículo primero, inciso primero, fuertemente lo que es la posición jurídico-filosófica de la Constitución, que es esta posición jus naturalista, ¿ya? Según la posición jus naturalista, la dignidad humana emana de básicamente el propio ser del ser humano. En el fondo es una condición intrínseca al ser humano y que está en su esencia y que deriva de un orden preconcebido. Básicamente el ser humano es digno porque es ser humano. Y así de simple, esa es su fundamentación. ¿Ya? Hay otras teorías acá que intentan también fundamentar que es la dignidad, hay una posición que es religiosa y otra posición racional. La posición racional plantea que el ser humano es un ente valioso y es valioso ¿por qué? Porque el ser humano es un ser que es capaz de unir en sí mismo los distintos elementos muy diversos entre sí, guardando lo que él llama una unidad orgánica. ¿Ya? Entonces, por eso el ser humano, por su característica de ser racional, es que lo hace ser tan valioso que cuenta con esta dignidad casi que superior a otros seres, entes que no son racionales. Y finalmente tenemos la posición religiosa que plantea que el ser humano básicamente es digno porque está hecho a imagen y semejanza de Dios y por esa razón es digno. ¿Ya? Como decíamos, nuestra Constitución tiene marcada esta posición jus naturalista y en el fondo ese es el fundamento de la dignidad para la mayoría. Ahora, ¿qué consecuencias trae el tema de la dignidad humana? La primera consecuencia es que si todos los humanos somos dignos, entonces hay que entender que todos somos titulares de derechos. Y eso es así. En nuestro ordenamiento no hay duda y que todas las personas somos titulares de derechos. De hecho, como lo estudiamos en Derecho Civil, todos contamos con este atributo de la personalidad que es la capacidad de goce que nos hace sujetos posibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso es así, ¿ya? Por otro lado, también una consecuencia es que el ser humano está dotado de derechos básicos que no pueden ser violados. Hablamos ahí de los derechos humanos, que estos derechos, aún no teniendo reconocimiento positivo, existen, que se dice que son anteriores y superiores también a la Constitución y que no pueden ser vulnerados en ningún contexto, ya que obviamente su vulneración podría traer consecuencias. Bueno, y respecto a estos derechos, decíamos que si bien existen, no obstante no está reconocido, también, a pesar de no tener quizá un reconocimiento positivo en la Constitución, se admite que tengan reconocimiento en tratados de derechos humanos, por ejemplo, como la Convención Americana de Derechos Humanos o la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. ¿Ya? Pero incluso no teniendo ni siquiera consagración a nivel internacional, también existen, ya porque decíamos, son superiores y anteriores a todo eso.
Y bueno, otra consecuencia es que el Estado está al servicio de la persona humana y aquí vamos a encontrar lo que se conoce como el principio de subsidiariedad, que lo vamos a estudiar más adelante porque está en el inciso cuarto del artículo primero, que es que el Estado está, como su nombre lo dice, sirve a la persona y no al revés. Por ende hay que entender que el Estado no tiene fines propios, no trabaja para sí mismo, sino que trabaja por y para la persona. Y otra manifestación que también la vamos a estudiar más adelante es en relación con la soberanía y la limitación a la soberanía, que es precisamente que uno de los límites que reconoce son estos derechos humanos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Ya. Luego tenemos a la familia y los grupos intermedios. En el inciso segundo, entonces, y el tercero, bueno, en el inciso segundo primero se consagra la familia y nos dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, este es el nivel asociativo más pequeño luego de la persona, la familia, por eso se dice que es el núcleo fundamental. Y luego vamos a encontrar un nivel asociativo ya fuera del núcleo familiar como lo que se conoce como los grupos intermedios. Y en el inciso tercero entonces nos dice que el Estado reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se desarrolla y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir con sus propios fines específicos. Ahora, ¿cuál es el rol de la familia entonces en la Constitución? Ya dijimos, es el núcleo fundamental de la sociedad. Ahora, lo que no hace la familia, que si bien nos dice es el núcleo fundamental, no la define. ¿Ya? Al igual que el Código Civil, sabemos que tampoco define lo que es la familia. Por ende, es la ley 20.530 la que se ha encargado de entregarnos hoy en día un concepto de familia y así lo define entonces como el núcleo fundamental de la sociedad, compuesto por personas unidas por vínculos afectivos de parentesco de pareja en que existen relaciones de intención o ánimo de permanencia y pretensiones comunes, fines comunes. ¿Ya?
Y aquí como ejemplos de los grupos intermedios podríamos mencionar a las iglesias, los partidos políticos, las fundaciones, etc. Ya. Y bueno, acá también se consagran ciertos deberes que tiene el Estado frente a estos grupos intermedios. Primero es que se establece que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios y que les asegura una adecuada autonomía. Entonces vamos por parte. ¿Qué significa que los reconozca? Primero que esto significa que acepta su existencia y que les va a asignar, por tanto, validez, ¿ya? Que los ampara significa que los protege adquiriendo una suerte de compromiso de no afectar a los grupos intermedios. Y que les asegura una adecuada autonomía, quiere decir que efectivamente, como su nombre lo dice, les da la autonomía para desarrollar sus fines, pero ojo que no es cualquier autonomía, sino que tiene que ser la adecuada. ¿La adecuada en qué sentido? En que obviamente estos fines jamás van a poder ser contrarios a los principios establecidos en la Constitución y a la ley y al orden público. Entonces, tienen autonomía siempre que estén concorde a los límites. ¿Ya? Y aquí podemos hacer la relación con el artículo 23 que sanciona a los partidos políticos que contraríen estos principios. Y claro, si bien son autónomos, esta autonomía tiene un límite, debe ser la adecuada. Y en relación a esto, entonces, que vamos a entrar a uno de los principios que también son pilares fundamentales de la organización del Estado y que es el principio de subsidiariedad, que se dice que es un principio implícito en el artículo 1, inciso 3. El Tribunal Constitucional ha definido el principio de subsidiariedad en los siguientes términos y ha dicho que ninguna sociedad superior, es decir, el Estado, puede arrogarse el campo que respecto de su propio fin específico pueden satisfacer entidades menores, es decir, grupos intermedios, y en especial la familia. ¿Ya? Entonces, básicamente nos está diciendo, el Estado no debe, ¿cómo podría ser la palabra? Apropiarse quizás de aquellas actividades que puedan desarrollar entidades menores, ¿ya? Entonces, bueno, el profesor Silva Bascuñán ha dicho que esto significa que a todos los grupos intermedios se les garantiza la mayor libertad posible cumpliendo sus fines propios, para que cumpliendo, perdón, con sus fines propios propendan también a la realización de fines colectivos, ¿ya? En ese sentido, dicho lo anterior, nosotros podemos entender que el principio de subsidiariedad tiene dos aspectos, tiene dos manifestaciones, una que es positiva y una que es negativa. La negativa o pasiva se depende del inciso 3 y que se relaciona con el concepto que da el Tribunal Constitucional, que es que el Estado no debe intervenir en aquellas actividades que los grupos intermedios puedan y quieran desarrollar adecuadamente. ¿Ya? Ahí el Estado no debe intervenir, entonces se le da cierta prioridad a los grupos intermedios para su desarrollo. Y el ámbito positivo lo podemos ver en el inciso 4, que al contrario dice, el Estado podrá, e incluso en algunos casos se entiende como un deber, deberá intervenir cuando los particulares no puedan o no quieran desarrollar ciertas actividades, ¿ya? Que por su como importancia requieran de una mayor coordinación, entonces en ese caso esas actividades le van a corresponder al Estado. Por ejemplo, el resguardo de la seguridad nacional, no sé, todo tipo de actividades que ¿cómo se llama? El sistema de transporte quizás de la ciudad, todo eso que requiere una mayor coordinación, obviamente va a ser dado para el Estado. ¿Ya? Podemos encontrar en la Constitución manifestaciones de ambos ámbitos de la subsidiariedad. ¿Ya? Por ejemplo, en el artículo 19, número 21, se consagra la libertad para desarrollar cualquier actividad económica. Y también en el inciso segundo se consagran las normas del Estado empresario y nos dice que básicamente las personas podemos desarrollar todo tipo de libertad, tenemos toda libertad para desarrollar obviamente actividad económica, obviamente que no sean contrarias a la ley del orden público ni a las buenas costumbres, pero el inciso segundo agrega que el Estado en principio no va a poder participar en actividad económica salvo que una ley de quórum calificado lo autorice. En ese caso, nuevamente está manifestando este principio de subsidiariedad negativa. El Estado en principio no debe participar, sino que tenemos la prioridad de los particulares, pero excepcionalmente podría hacerlo, ¿ya? Pero solo excepcionalmente. Entonces, también por otro lado tenemos manifestación del principio de subsidiariedad positiva, por ejemplo en el artículo 19, número 3,
donde se consagra el derecho de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. En el fondo también es lo que se conoce y se consagran aquí las garantías del debido proceso. Y entre estas garantías se consagran el 19 número 3, inciso tercero, el derecho a la asesoría jurídica gratuita respecto a las personas que no pueden proporcionarse a sí mismos, obviamente, por no tener los medios, un abogado particular, el Estado debe otorgárselo. ¿Ya? ¿Y cómo cumple el Estado con esta obligación? Mediante ciertas instituciones, dependiendo de la materia que se trate, por ejemplo, en materia penal, a través de la Defensoría Penal Pública, en materia civil, a través de la Corporación de Asistencia Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos una manifestación, pero la subsidiariedad positiva. Perdón. Es decir, en el caso en que los particulares no puedan, el Estado tiene que intervenir. Bien, eso respecto al principio de subsidiariedad. Luego, el artículo primero, inciso cuarto, este es uno de los artículos que doctrinariamente es como de los más ricos de las bases de la institucionalidad, igual que el quinto, por eso no se tarda tanto en analizarlo completo. ¿Ya? Ahora, en el inciso cuarto, se consagra lo que son los fines y deberes del Estado, que son dos cosas distintas. Ahí nos dice, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, es decir, fin del Estado, el bien común, para lo cual contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. ¿Ya? Entonces, analicemos aquí el fin del Estado, que era el principio subsidiario, o sea, el bien común, perdón. Bueno, la finalidad del Estado es promover el bien común, ¿ya? Y la noción del bien común se relaciona con que se busque que todos y cada uno de los miembros de la comunidad logren su mayor desarrollo material y espiritual. No la mayoría, no algunos, sino que todos y cada uno, ¿ya? Eso es importante. También en este artículo veíamos que se consagraba el principio de servicialidad del Estado, también es una de las bases del Estado de Derecho, y consagra básicamente lo que habíamos mencionado anteriormente. Acá el Estado se dirige y justifica su acción en que el servicio a la persona, ¿ya? Y esto, nuevamente hacemos la relación. ¿Y por qué? Porque el Estado está al servicio de la persona, porque la persona cuenta con dignidad. Entonces, esa es como la relación y el fundamento. Bueno, respecto al bien común, podríamos tener las siguientes conclusiones. Primero que todo, la finalidad del Estado es promoverlo, ¿ya? Es promoverlo, pero no lograrlo, ¿ya? En ese sentido, si bien el Estado debe crear las condiciones para que los particulares tengamos este máximo desarrollo, se entiende que es un trabajo colaborativo, ya que nosotros en definitiva somos quienes logramos nuestra máxima desarrollo social o sea, espiritual y material, no lo puede lograr el Estado por nosotros, ¿ya? En ese sentido, la colaboración. También es que se debe entender que se debe interpretar en el fondo en relación al mayor desarrollo de la persona humana y no buscando, entonces, el Estado no puede tener otros fines que busquen otra cosa distinta al máximo desarrollo de la persona. No puede tener fines, y en ese sentido también se relaciona con el principio de servicialidad. No puede tener fines, por ejemplo, como que el fin de este Estado sea en realidad ser el mayor Estado del mundo, lograr conquistar el mundo. No, porque el fin del Estado está enfocado en la persona, no en el Estado en sí mismo. ¿Ya? Otra característica es que, o conclusión del bien común, es que el bien común solo se alcanza, como decíamos, cuando todos y cada uno lo logra, lo que en realidad sabemos que es imposible. Pero por eso se dice que el bien común, más que algo que en realidad se pueda realizar, es como lo que nos consagra el norte nuevamente de lo que debe hacer el Estado, qué camino seguir. ¿Ya? Mira a la mayor realización tanto espiritual como material, a ambos. No solo lo podemos limitar a lo material y tampoco no solo lo podemos limitar a lo espiritual. ¿Ya? Y finalmente que el límite para el logro del bien común, nuevamente aparece aquí el tema de la dignidad y los derechos fundamentales, porque sí, si bien el Estado debe lograr el bien común, siempre lo debe hacer con respeto a estas garantías y derechos fundamentales que emanan de la dignidad humana o la persona humana.
Ya. Y finalmente, ya lo último que consagra el artículo primero son los deberes del Estado. Ya el artículo primero, inciso quinto, perdón, establece que el primer deber del Estado es resguardar la seguridad nacional. ¿Ya? Aquí tiene que ver con que el Estado tiene la obligación de preservar su existencia y protegerse tanto en un sentido interno y externo. ¿Ya? La seguridad interna tiene que ver con la protección de las instituciones, por ejemplo, evitar aquellas situaciones, no sé, pues de calamidad interna, por ejemplo, una guerra civil. No, pues se tiene que proteger de esas situaciones, también se tiene que proteger a las instituciones, ¿ya? A eso refiere el tema de la seguridad interna. Y por otro lado, la seguridad externa, que tiene que ver obviamente en el ámbito del derecho internacional, protegerse de los otros estados, resguardar la soberanía y la independencia del Estado, ¿ya? Por otro lado, en segundo lugar, tenemos la protección a la población. Y acá esto obviamente también es una manifestación del principio de servicialidad del Estado. El Estado debe proteger a la población. Y acá no solo hay que entenderlo en el sentido de protegerlo en cuanto a la delincuencia y que ya no existan más asesinatos y que exista... No, no solo se refiere a la seguridad ciudadana, sino que también se refiere a la protección de la población en el sentido de lograr la superación de la pobreza, de que se respeten en definitiva los derechos fundamentales y que el mismo Estado no sea aquella persona que, o ente en realidad, que vulnera dichos derechos fundamentales, etcétera. Ya es una protección en un sentido amplio. En ese mismo sentido, también ya habíamos dicho que debe proteger a la familia y propender a su fortalecimiento, manifestación de la importancia de la familia para nuestra sociedad. ¿ya? Y esto se manifiesta en que se deben elaborar leyes y otras normas que regulen la institución familiar. ¿ya? Y de hecho eso lo podemos ver en manifestación. O sea, nosotros estudiamos el derecho de familia y vemos que las normas que más se modifican en realidad son las normas relativas a la familia. Y esto tiene una importancia y una conexión directamente con el derecho constitucional, porque eso nos manifiesta que en realidad es efectivo la importancia que tiene la familia en nuestra sociedad. ¿ya? Y es así, por eso el Estado debe velar por la protección a la familia, por crear normas pro de la familia en un sentido amplio, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Y el último, no, penúltimo deber del Estado dice relación con promover la integración armónica de todos los sectores de la nación. Y en ese sentido, el Estado debe velar por que se eviten estas diferencias que se puede dar respecto a los distintos sectores sociales, lo que se conoce como el antagonismo social, lo que hoy en día la verdad es que es bien difícil porque uno siempre lo puede ver como bien manifestados estos dos sectores de la sociedad que normalmente están confrontándose. Pero bueno, debe intentarlo. Ahora, es difícil que lo logre porque, claro, también depende de las mismas personas. Y también acá tiende a especialmente enfocarse en ciertos sectores que normalmente son más postergados. ¿ya? Por ejemplo, el sector indígena. Intentar llegar a negociaciones y lograr una convivencia sana y como nación. Y el último deber del Estado tiene que ver con este derecho de asegurar el derecho de las personas de participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Este es un derecho que es súper importante porque se entiende que es un derecho fundamental de aquellos de los que están fuera del catálogo del 19, pero es un derecho fundamental, ¿ya? Aquí cuando hablamos de la participación con igualdad de oportunidades en la vida nacional, no solo hay que entender la participación política en el fondo de que nosotros podamos votar, postularnos a cargos públicos, no. También va más allá de eso, sino que también tiene que ver con una participación en lo cultural, en lo económico, en general cualquier forma de actuación pública que pueda tener una persona. ¿ya? Entonces, esto tiene que ver con el deber del Estado que tiene para remover los obstáculos que pueda tener toda persona, de las desigualdades que derivan de sus características propias, de, no sé, pues su nivel socioeconómico, por ejemplo, remover esos obstáculos para que todos podamos participar con igualdad de oportunidades. Vamos a pasar a hablar ahora del artículo 5 de la Constitución. El artículo 5 vamos a encontrar lo que es la soberanía. La soberanía, bueno, se define como esta posibilidad que tiene un Estado de autodeterminarse y de pararse en un plano internacional con independencia frente a otros Estados, ¿ya? En un plano de independencia e igualdad frente a otros Estados. El artículo
V es bien importante también doctrinariamente porque nos consagra quién es el soberano, quién ejerce la soberanía y cuál es el límite de la misma. ¿Ya? Primero que todo, respecto a quién es el titular de la soberanía, nos dice el artículo en el inciso primero, el artículo quinto, que la soberanía reside esencialmente en la nación. ¿Ya? Entonces, básicamente, el titular de la soberanía, perdón, sería la nación. ¿Ya? Y esto es importante, ¿por qué? Porque en derecho comparado, derecho constitucional, tradicionalmente se han visto dos tipos de soberanía. La soberanía popular, en que el soberano es el pueblo, que es el que sostenía Rousseau, y la soberanía nación, que es la que a lo menos al parecer sigue nuestra constitución, que el soberano es la nación. ¿Ya? ¿En qué se diferencia? Que la soberanía popular, en ese caso, la soberanía se divide en cada uno de los individuos que componen la sociedad política. Entonces, cada sujeto, que bueno, a lo menos en nuestro ordenamiento jurídico, el pueblo sería lo que se conoce como los ciudadanos, es decir, aquellas personas que tenemos derechos políticos. Entonces, que la soberanía radicaría en cada uno de los individuos que ejerce esta soberanía. ¿Ya? Se hace una crítica a este tipo de soberanía porque se dice que básicamente aquí la soberanía pierde como esta unidad y continuidad de valores. Por eso se entiende que en realidad quien es el soberano es la nación, que la nación es esta unión de carácter abstracto y permanente de todos los miembros de una sociedad política y que incluye no solo a las personas presentes, sino que incluso a generaciones pasadas, presentes y futuras. Entonces es un concepto más bien abstracto. Todos somos la nación, ¿ya? Ahora, si bien, claro, nuestra constitución se inclina por una soberanía nación, luego tiene un atenuante, porque nos dice que en definitiva luego quien ejerce esta soberanía no habla de la nación, sino que habla de que la ejerce el pueblo. Entonces, básicamente, el punto es el mismo. ¿Quién es el soberano? Básicamente, el ciudadano, que el cuerpo electoral, la persona que vota. ¿Ya? Ellos son los que ejercen soberanía. Y bueno, en ese sentido, el mismo artículo nos dice, bueno, de qué forma el pueblo ejerce la soberanía. Y aquí podemos hacer una distinción de la forma de ejercicio directo e indirecto de la soberanía. El ejercicio directo de la soberanía se realiza a través de las votaciones, entonces lo podemos ver manifestado en esto de las elecciones periódicas. Cada 4 años elegimos al presidente de la República, diputados, senadores, bueno, alcaldes, etcétera, todas las autoridades que nosotros elegimos mediante la votación popular. También de forma directa a través del plebiscito, lo vimos hace poco, bueno, a través de la reforma constitucional, bueno, y todos aquellos temas en los que se pueda la constitución dé la posibilidad de que se llame a plebiscito. ¿Ya? Por ejemplo, también se puede llamar a plebiscito a nivel comunal. ¿Ya? Pero eso no es la única forma de ejercer soberanía, también se puede ejercer soberanía de forma indirecta, ya que es este poder ejercido por las autoridades que la Constitución establece, pero que son estas autoridades que nosotros no elegimos, pero que por estar consagradas en la Constitución y que a su vez son elegidas por autoridades que nosotros elegimos normalmente, también ejercen soberanía y de forma indirecta. ¿Ya? Y ahí podemos mencionar como aquellas autoridades, por ejemplo, a los miembros del Tribunal Constitucional, a la Contraloría General de la República, a los oficiales de las Fuerzas Armadas, que en definitiva a los ministros, que son órganos consagrados constitucionalmente, pero que nosotros no los elegimos por votación pública. Pero como los eligen quien sí nosotros elegimos, es igual es una forma indirecta de soberanía. Ahora, la soberanía es un poder que no es absoluto, sí admite limitaciones, ¿ya? Y aquí principalmente la limitación es el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza del Estado. Y acá se le vuelve a imponer un deber al Estado. Es deber del Estado respetar y promover tales derechos, pero tanto a los que están garantizados por la Constitución, como así también a los que estén establecidos en tratados internacionales que se encuentren vigentes y ratificados por Chile, perdón, y que se encuentren vigentes. ¿Ya? Entonces, no solo los derechos del catálogo del 19 y los otros establecidos en la Constitución son límites para la soberanía, sino que también aquellos que estén consagrados precisamente en tratados internacionales, que estén ratificados por Chile, decíamos, y que se encuentren vigentes. Esas dos características igual son importantes. Ahora, acá nos habla de tratados internacionales que versen,
no es necesario que todo el tratado internacional sea sobre derechos humanos, basta con que en alguna parte verse sobre derechos humanos para que constituya una limitación a la soberanía. Es igual importante mencionar. Bueno, y como último tema, tenemos lo que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se ha definido tradicionalmente como aquel en que opera un sistema jurídico general, objetivo e impersonal que obliga por igual a gobernados y a gobernantes y que impide a los gobernantes a actuar de manera arbitraria y que su infracción generará las responsabilidades y sanciones que la Constitución y la ley establecen. ¿Ya? Hay que entender que aquí lo que nos está consagrando el Estado de Derecho es como su correlato o su como sistema opuesto sería el sistema monárquico, donde nosotros encontrábamos un rey que tomaba decisiones y que él básicamente era irresponsable frente a sus decisiones, no le debía dar cuenta al pueblo. En este caso no, pues tenemos algo que está sobre la autoridad, que es nuestro ordenamiento jurídico, que es objetivo y que obliga a todos, y que en el caso en que sea infringido por los gobernantes les va a acarrear responsabilidad. ¿Ya? Ahora, este Estado de Derecho se sustenta en muchos principios, ¿ya? Entre esos principios vamos a mencionar algunos que ya vimos, por ejemplo, supremacía constitucional, o sea, servicialidad del Estado, subsidiariedad, ciertos principios implícitos, incluso acá se agregan como el tema del bloque constitucional de derechos, que se habla de ciertos principios que están implícitos en la misma Constitución u otros derechos que incluso están fuera de la Constitución, por ejemplo, en tratados internacionales, o que también se derivan de ciertos derechos que emanan de la costumbre, por ejemplo. También son parte de este bloque constitucional de derechos. ¿Ya? Pero también nosotros vamos a encontrar lo que son los principios explícitos, que son los que están consagrados expresamente desde el artículo 6 al artículo 8 de la Constitución Política de la República. ¿Cuáles son estos principios explícitos? Vamos a encontrar aquí el principio de supremacía constitucional, vinculación directa a fuerza normativa, responsabilidad, publicidad o legalidad, separación de órganos o funciones y el principio de probidad, publicidad y transparencia. Ya, vamos a comenzar por el principio de supremacía constitucional. Este está consagrado en el artículo 6, inciso primero, y este establece una regla de validez para los actos públicos. ¿Ya? En ese sentido establece que las normas que se dicten que sean inferiores a la Constitución deben conformarse a la misma, ya sea en cuanto al fondo y en cuanto a la forma. ¿Ya? Entonces, este principio de supremacía constitucional, bueno, establece el artículo 6, inciso primero, que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. Entonces, que básicamente el Estado debe siempre actuar conforme a la Constitución, o sea, sus órganos en particular deben actuar conforme a ello y también conforme a las normas que se dictaron que son inferiores a la Constitución, siempre que estas normas, ya habíamos dicho, se deban cumplir con esta constitucionalidad tanto de forma como de fondo. En ese sentido, todos los órganos deben someterse a la Constitución y también toda norma inferior debe someterse a la misma. ¿Por qué? Porque la Constitución es la norma suprema superior. ¿Ya? En ese sentido, entonces, se establece este principio. Y por ende, el deber de fiscalizar y controlar le va a corresponder a todos los órganos. ¿Ya? Esto sin perjuicio de que existen ciertos órganos que son principalmente encargados de velar por el respeto del principio de supremacía constitucional, que esto es lo que se conoce como justicia constitucional, o no sé, el cedulario lo habla de otra forma, pero refiere a esto mismo, de que se vele por el respeto del principio de supremacía constitucional. ¿Y cuáles son estos órganos? Bueno, tradicionalmente se había creído que nuestra Constitución seguía un sistema de constitucionalidad concentrado y por ende teníamos solo un órgano que se velaba por el principio de supremacía constitucional, que claramente es el Tribunal Constitucional. Sin embargo, hoy se ha entendido que no es el único, es obviamente su principal función, pero hay otros órganos que también ejercen justicia constitucional. Ejemplo, Tribunales Superiores de Justicia, Corte de Apelación en primera instancia y Corte Suprema en segunda, cuando conocen de las acciones ¿cómo se llama? Acciones constitucionales, por ejemplo, la acción de protección, la acción de amparo.
ahí está ejerciendo justicia constitucional. ¿Ya? También la Contraloría General de la República, por ejemplo, cuando tiene que, mediante el trámite de la toma de razón, eh, resguardarse que los decretos supremos o decretos con fuerza de ley sean conforme a la ley y a la Constitución. Ahí también se está ejerciendo justicia constitucional. Entonces ahí tenemos ciertos órganos que ejercen esta justicia. Principalmente, como te decía, sin perjuicio de que, claro, se entiende que por este precepto, en principio, todos los estados, o sea, todos los órganos del Estado deberían someter su actuar a la Constitución y a las leyes y velar porque los demás también lo hagan. Sin embargo, estos son como aquellos que tienen principalmente esas facultades de ejercer justicia constitucional. Por otro lado, tenemos el principio de vinculación directa, consagrado en el artículo 6, inciso segundo, que establece que los preceptos de la Constitución obligan tanto a sus titulares como o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. ¿Ya? Y que en el fondo de este principio se desprende que la Constitución, y sí, bien digo, la Constitución y sus normas, sus preceptos, son normas jurídicas, ¿ya? Por ende, no son meros principios como que sean facultativos no vinculantes, no, son normas y por consiguiente obligan. Es decir, yo no necesito que venga una ley para que desarrolle lo que establece un precepto constitucional para que me obligue. Por sí misma la Constitución ya es obligatoria, ¿ya? Y de esto se deriva que, por ejemplo, cualquier órgano que quiera fundamentar una acción lo puede hacer en base a una norma constitucional. Recordar que, bueno, y esto lo vamos a ver respecto al principio de legalidad, que los órganos del Estado solo pueden hacer lo que la ley o la Constitución expresamente lo autorice. Entonces, en ese sentido, si la ley autoriza, o sea, la Constitución misma autoriza a un Estado, o sea, a un órgano del Estado a tener X atribución, pueden fundamentar su actuación en ese mismo precepto. No necesitan que una ley venga a desarrollarlo. Eso es como lo que manifiesta el principio de vinculación, ¿ya? Luego tenemos este principio de legalidad o juricidad, ya que para la doctrina es más propio hablar de juricidad, porque legalidad es como restrictivo solo a la ley, y acá el principio de juricidad se refiere al ordenamiento jurídico en general. Ya refiere que en el fondo los órganos del Estado tienen que actuar y someter su acción conforme a lo que establece el ordenamiento jurídico. Y aquí entonces vamos a encontrar este principio que decíamos que a los órganos del Estado y al derecho público en general se rigen por este principio de legalidad, que es que el Estado o los órganos solo pueden hacer lo que la ley expresamente les permite, a diferencia de lo que ocurre con los particulares, que nos rige este principio de libertad y que es todo lo contrario, que básicamente los particulares podemos hacer todo lo que no nos esté prohibido. ¿Ya? Entonces ahí vamos a encontrar la contraposición de estos dos principios. En ese sentido, entonces el artículo 7, inciso primero, nos establece cuáles son los requisitos de validez para que un órgano actúe válidamente, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, estos requisitos son 3. Y nos dice, bueno, los órganos actúan válidamente, previa investidura regular de sus integrantes, dentro del ámbito de su competencia, y tercero, en la forma que prescribe la ley. Esos son los 3 requisitos copulativos. Si falla uno de esos, entonces esa actuación no sería válida, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esto de que un órgano actúe investidura previa regular? Todos los órganos, para iniciar su actuación, una vez que son designados o elegidos de forma popular, tienen que pasar por este trámite de investidura, que es básicamente la toma de posesión del cargo, que tiene que cumplir con las solemnidades que la ley consagra. Por ejemplo, la investidura del presidente de la República, en marzo, frente al Congreso Pleno. Entonces, solo a partir de ahí la actuación, obviamente, de ese presidente electo, que ahora va a ser en el ejercicio, sería válida. Antes de eso, no. Segundo, habiendo ya investidura previa regular, debe actuar dentro del ámbito de su competencia. Y aquí hacemos el nexo con lo que decíamos. El órgano solo puede hacer lo que la ley expresamente le autoriza. No puede actuar fuera del marco de la ley. Ya, por ende, todo lo que esté fuera de eso ya estaría siendo una contravención al ordenamiento jurídico y al principio de juricidad. Y también que, si bien esté dentro del ámbito de su competencia, debe actuar conforme a cumpliendo con las formalidades que la ley prescribe. Sabemos que los actos de las actuaciones de los órganos son solemnes, entonces deben cumplir con las formalidades, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, en el proceso de formación de la ley debe ser cumpliendo todas las etapas que la Constitución establece, sino aunque el legislativo esté facultado para eso, si no cumple con las formalidades ese acto, no va a producir su efecto. ¿Cuál es la consecuencia? Que exista alguna omisión a estos requisitos es que va a generar obviamente responsabilidad, y aquí hacemos el nexo con el principio de responsabilidad, y se genera una sanción que es particular para el caso del derecho constitucional, que es la sanción de la nulidad de derecho, ya que lo vamos a ver a propósito del principio de responsabilidad. Ya. Y para terminar, tenemos este principio de separación de poderes que está consagrado en el artículo 7, inciso segundo, y establece que ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse, ni a un pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad, derechos o derechos de los que expresamente le hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Entonces, básicamente, muy parecido a lo que se establece anteriormente respecto a la legalidad. Aquí el órgano no puede inmiscuirse ahora, se establece como una legalidad positiva, ya que el organismo solo debe hacer lo que la Constitución le establece y no puede inmiscuirse en las labores de los otros órganos. Asimismo, los órganos son independientes entre sí y cada uno ejercerá sus propias competencias. No puede inmiscuirse en las competencias del otro, ni aun por circunstancias extraordinarias, y a cada uno de los órganos se le otorga la mayor autonomía posible, ¿ya? Sin perjuicio de ello, esta autonomía e independencia no es absoluta, ya que de cierta forma la Constitución sí estableció ciertos mecanismos de frenos y contrapesos para así fiscalizarse en las actividades, pero no significa jamás que un órgano puede inmiscuirse en las labores propias de otro, ¿ya? Ahora, se ha entendido que el límite de este principio de separación de poder, en el sentido de que se pueda justificar la actuación de un órgano, tiene que ver con una mínima determinación de la potestad respectiva, es decir, que la Constitución a lo menos determine que X órgano tenga, no sé, la facultad de fiscalizar los actos. Ya con esa mínima determinación se puede fundamentar la actuación del órgano. No es necesario que tenga una máxima determinación en cuanto a las atribuciones propias. ¿Ya? Eso. Ya, la próxima entonces vamos a seguir con el principio de responsabilidad. No sé si tienes alguna duda, Cata. Ya. Entonces, la próxima, como te decía, seguimos con el principio de responsabilidad, y ahí ya nos vamos a ir al tema de, según el cedulario, los órganos que tenemos que ver, y vamos a dejar los derechos fundamentales y las acciones para el final, porque eso es como lo más largo y lo más denso. ¿Ya? Entonces, lo más cortito. ¿Ya? Ya, Cata, quedamos en eso entonces.